Señoras y señores, bienvenidos a la segunda parte de la conferencia Grandes Oportunidades de Inversión, quinta edición. Tenemos un anuncio para cada uno de ustedes, dar a conocer que nuestros expositores, como ustedes saben, se encuentran hospedados aquí en el hotel, en estas cómodas instalaciones, por 2 días más. En consecuencia, ellos estarán agendando citas especiales con cada uno de ustedes, si lo desean. Estas citas pueden ser planificadas y logradas con nuestro personal que está atendiendo el día de hoy como anfitriones. Se acercan ustedes, agenden ustedes con el expositor que crean conversar, tratar. Ya saben que están 2 días para servirles y orientarles y conversar con los asistentes. Entonces no se olviden contactarnos por favor con las anfitrionas o el personal de Washington Capital. Vamos a dar inicio a esta segunda parte de la conferencia Grandes Oportunidades de Inversión, presentando a uno de nuestros invitados que realmente en esta noche nos satisface tenerlo. Es el gerente general de GP Financial Advisor, el doctor Gonzalo Presa. Él es bachiller de Economía en la Universidad Pacífico y dentro de su trayectoria profesional ha obtenido 2 siguientes cargos: principal banca privada, Scotiabank, y también es presidente del Comité de Fondos Mutuos, jefe de inversiones de renta variables AFP Horizonte, gerente general o central de inversiones AFP Integra. Asimismo, es docente de la Universidad Pacífico, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Bolsa de los Valores de Lima, Instituto de Formación Bancaria y también de la Universidad de Lima. Dentro de sus logros más sobresalientes, ha obtenido el primer puesto en rentabilidad de administración de carteras AFP en los años 2003, 2005, 2006, 2008 y 2009. Vamos a recibirle con fuertes y calurosos aplausos al doctor Gonzalo Presa. El tema a sustentar: análisis de la curva invertida de bonos y riesgos de recesión en los Estados Unidos. Gracias. ¿Me pasas esto? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a todos y sobre todo gracias por aguantarnos hasta estas horas, ¿no?, tan altas de la noche. Yo les voy a hablar de las perspectivas en realidad del mercado, pero desde un lente distinto, ¿no?, un enfoque mucho más fundamental. Warren Buffett dijo que en el largo plazo los fundamentos prevalecen, ¿no? Y eso es cierto. De hecho, si uno analiza los mercados, básicamente las variables que soportan el crecimiento en el largo plazo del valor de las compañías es el crecimiento demográfico, los desarrollos tecnológicos, la apertura de nuevos mercados. Todo eso crea valor fundamental. Sin embargo, a lo largo de esta tendencia estructural creciente que depende de estas variables reales, tienes al mercado que pretende dar un precio a estas acciones que crean este valor. Y este precio muchas veces se divorcia del valor fundamental. ¿Y por qué se divorcia? Porque los agentes, los inversionistas, no siempre actúan de manera racional. Si todos los agentes actuáramos de manera racional todo el tiempo, los precios de las acciones, de los activos, deberían coincidir con el valor real, con el valor fundamental de estos. Pero vemos, y de hecho lo hemos visto a lo largo de las presentaciones, los expositores anteriores, que muchas veces los precios o los mercados se separan, se divorcian de sus fundamentos. Y es precisamente cuando se forman estas brechas donde aparecen las oportunidades, ya sea de compra o de venta, ¿no? De compra si los mercados entran en un pánico y los precios están por debajo de los fundamentos, y de venta cuando los mercados entran en un sobreoptimismo, en una euforia que hace que los precios estén por encima de los fundamentos.
Y ahora vale la pena citar a John Maynard Keynes, ¿no? el economista que se hizo famoso a raíz de la crisis de los años 30 de Estados Unidos. Así como Warren Buffett dijo, en el largo plazo los fundamentos prevalecen, John Maynard Keynes dijo, en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, y es precisamente frente a este dilema la importancia de utilizar las herramientas de análisis fundamental, pero también complementarlas con el análisis técnico, ¿no? Tener una visión estratégica con un respaldo fundamental, pero también tener una visión táctica, hacer apuestas tácticas basadas en herramientas de análisis técnico que te permiten seguir la emotividad o los sesgos conductuales del mercado, ¿no? Existe un sesgo muy conocido que es el sesgo de la aversión a la pérdida, ¿no? Gracias a la existencia de este sesgo conductual es que se forman las tendencias sobre las cuales los analistas técnicos identifican oportunidades de valor en los mercados. ¿Cómo funciona este sesgo? Los seres humanos tenemos una asimetría en cuanto al placer que nos genera una ganancia versus el dolor que nos genera una pérdida, ¿ya? Una ganancia de $1.000 nos genera X unidades de placer, mientras que una pérdida de $1.000 te genera muchísimo más que X unidades de dolor. O sea, te duele más perder de lo feliz que te hace ganar. ¿Esto qué hace? Que cuando aparece una noticia positiva sobre una compañía, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de un yacimiento de mineral de alta ley, bajo una perspectiva fundamental, cuando esta noticia se haga pública, el precio de esta acción en bolsa debería subir abruptamente, inmediatamente. No deberían existir tendencias. Pero como existe este sesgo conductual, inmediatamente el precio comienza a subir un poco, la gente ya quiere tener esa felicidad, ese placer de haber ganado plata y realizan la ganancia anticipadamente. Entonces, esta tendencia fundamental que empujaría al valor de la compañía a subir, se ve frenada porque la gente quiere tomar profits, ¿no? Tomar ganancias de manera anticipada. Entonces hay un viento en contra y por eso se forma la tendencia, ¿no? Y eso es real, eso existe. Vemos que los mercados no son una escalera, ¿no? Sino que tienen un comportamiento mucho más errático y lleno de diagonales. Ahora, adicionalmente a esto, ¿ya?, de mantener estos enfoques combinados, complementados, lo más importante a la hora de decidir enrumbarse en los mercados financieros, aquello que es estructural, que es el pilar, que es el coquito de las inversiones, es lo siguiente. La primera es la diversificación del riesgo. Washington les ha hablado del oro, les ha hablado de Volcán, les ha hablado de Buenaventura, Roberto también les ha hablado de algunos índices, de algunos commodities. Sin embargo, todas estas apuestas que son a un papel o a un commodity en concreto, deben ser complementadas con una perspectiva de portafolio total. Si yo tengo un portafolio bien diversificado, sectorialmente, por países, que calce con mi perfil de riesgo, y ahora sobre eso voy a profundizar un poco, y que está también estructurado con un enfoque estratégico fundamental, comprando sectores, comprando empresas que yo considero que están a un precio por debajo de su valor fundamental, sobre este portafolio total yo puedo derivar una parte a hacer mis apuestas tácticas, ¿ya? Y esas apuestas tácticas podré concentrarlas en alguno de estas oportunidades que mencionan, ¿no? Esta es la manera de invertir, ¿ya? Si yo simplemente concentro todas mis inversiones en una apuesta puntual, en una acción puntual, y después vendo y me meto a otra acción puntual, eso no es ser un inversionista, eso es ser un especulador, ¿no? ¿Y cuál es el problema con ser un especulador versus un inversionista? Que en el mercado siempre va a estar lleno de riesgos y siempre va a estar lleno de incertidumbre, ¿no? De hecho, lo único constante en el mercado financiero es que todo cambia, todo cambia. Vemos esa gráfica
esa diapositiva. Hoy por hoy, ¿qué cosa está de moda? ¿Qué cosa es lo que habla la gente? De hecho, ¿de qué cosa hemos hablado a lo largo de esta presentación? Política monetaria en Estados Unidos, ahí tenemos a Jerome Powell, el presidente de la Fed. Los temas comerciales, ahí tenemos los señores cuyas fotos están ahí afuera para que nos acompañen. Y eso es lo que está, digamos, en boca de todos en este momento, los principales factores de incertidumbre, la política comercial China-Estados Unidos y la política monetaria de la Fed, ¿no? ¿Hasta cuándo los mercados van a seguir nadando en liquidez? Sin embargo, hace un tiempo teníamos el tema del Brexit, teníamos el tema de la desaceleración de China, o teníamos el tema de este loco de Corea del Norte, ¿ya? ¿Se acuerdan del virus H1N1 que también comenzó a generar mucha volatilidad en los mercados, o el conflicto de Ucrania-Rusia, y también los vecinos locales también con sus problemas, el tema en Argentina, ahora los temas en Chile, los escándalos de Dilma, tuvimos también un contexto electoral complicado y el loco destruyendo la economía venezolana. En fin, los mercados están llenos de factores de incertidumbre. Si hoy día es la Fed, ayer fue otra cosa, ¿ya? De eso no nos salva nadie. Por eso es muy importante tener un portafolio muy diversificado y que tenga un perfil de riesgo que calce con algo estructural, algo que no es variable, algo estructural, que es tu perfil de riesgo. Y tu perfil de riesgo básicamente depende de tu disposición a tomar riesgo, que son factores psicológicos, cuánto estómago tienes para la volatilidad, pero sobre todo de tu capacidad para tomar riesgo, ¿ya? Si mis horizontes de inversión son largos, ¿ya? Si tengo espalda financiera, si no tengo 50 hijos, como Roberto, puedo tomar más riesgo, ¿no? Puedo tomar más riesgo. Entonces, podré tener un portafolio que calce más con ese perfil de riesgo y que tenga, por ejemplo, un porcentaje mayor en inversiones, que son instrumentos de mucha volatilidad, pero que esta volatilidad te paga en el tiempo. Ahora, ojo con eso, no toda la volatilidad te paga, sino aquella que deriva de factores sistémicos, aquella que no puedo diversificar. La volatilidad generada por acciones puntuales me puede pagar como puede no pagarme. Eso es timba, eso es especulación. Pero cuando ya invertí en diferentes sectores, diferentes países, diferentes acciones, ya diversifiqué todo ese riesgo específico, me quedo con un riesgo que lamentablemente ya no puedo diversificar. Eso es lo malo, no lo puedo diversificar. Pero lo bueno es que me premia en el largo plazo. Por ello es que las acciones, al tener más riesgo sistémico que los bonos, en el largo plazo te brindan o te premian con un mayor rendimiento. Y los bonos, al tener más riesgo sistémico que los money markets o los depósitos o instrumentos de corto plazo, te premian a su vez más que los money markets. Entonces, el riesgo sistémico es el que te paga en el largo plazo. El riesgo especulativo o específico no necesariamente te paga. Por eso hay que manejarlo de forma táctica, con herramientas como las que les ha mostrado Washington y Roberto, pero solamente una parte pequeña del portafolio. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, simplemente para resumir la idea, ¿cuál es la diferencia entre un inversionista y un especulador? Que el inversionista diversifica bien sus inversiones y respeta los plazos de estas inversiones de acuerdo a los activos que calcen con su perfil de riesgo, ¿no? En el caso de acciones, largo plazo; en el caso de bonos pueden ser 3 a 5 años. Mientras que el especulador o concentra sus inversiones, ¿ya?, así las mantenga en el largo plazo, igual estás especulando porque estás centrándote en un solo riesgo, o también puede invertir en un índice diversificado, como puede ser el S&P 500, pero con apuestas de corto plazo. El S&P 500 en el corto plazo te puede pagar o te puede hacer perder dinero, pero en el largo plazo sí te va a pagar. Entonces, ojo con estos conceptos porque son muy, muy importantes, ¿no? Yo los he aprendido con sangre. Ahora sí, veamos hacia dónde van los mercados de acuerdo a los escenarios base y a estas herramientas de análisis fundamental que aprenderemos a lo largo de esta exposición, ¿no? En esta diapositiva, ¿ya?, lo que estoy mostrando es un horizonte de tiempo de 3 años más o menos, y en cada cuadrícula estoy poniendo el índice PMI, el Purchasing Manager Index, ¿ya? Este índice es un indicador líder de la actividad económica
en este caso en cada uno de estos países. Se realiza a través de una encuesta al sector empresarial, pero es un indicador líder. Si el PMI está por encima de 50, lo más probable es que el crecimiento económico en ese país se acelere, es decir, que la tasa de crecimiento comience a subir, el crecimiento del PBI. Si está por debajo de 50, se desacelere. Por debajo de 50 son colores rojos y naranjas, ¿ya? Amarillos cercanos a 50 y verdes por encima de 50. ¿Ya? Le puse los colores porque claramente los números no los vamos a poder ver, pero tenemos cosas interesantes. Estados Unidos se ha venido de los años 17 y 18, terminando el 18 y comienzo del 19, ha venido pasando de la zona verde a la zona amarilla, ¿ya? Desacelerándose. La economía global, asimismo, también de un verde más clarito, también nuevamente entró en zona amarilla a principios del año. ¿Ya? Y China, que está por acá al medio, se ha mantenido, digamos, en la zona amarilla, en un momento estuvo en rojo, pero se ha mantenido en la zona amarilla, y al final ya está en zona verde. Estados Unidos, ya comenté, estuvo a lo largo del 2018 y parte del 2019 en zona amarilla, y si bien no pueden ver el número, el último número ya no es 50, sino es 52, o sea, subiendo un poquito. Y el mundo ha pasado de 46, 49, 50, 51. ¿Cuáles son las conclusiones de esta diapositiva? Es que si bien al principio del año, en la segunda parte del 2008, la tasa de crecimiento comenzó a desacelerarse, en los últimos 2 o 3 meses se ve un punto de inflexión. Hay una ligera mejora en las tasas de crecimiento global, impulsadas por China y en menor medida por Estados Unidos. Si vemos esta diapositiva, podemos apreciar que la FED el año pasado estuvo en un ciclo contractivo, o sea, subiendo tasas, a pesar que el PMI se alejaba de los 50 y se iba hacia abajo. Sigue de la zona verde hacia la zona amarilla y sin embargo la FED seguía subiendo tasas, ¿no? Acá tenemos la subida de tasas, ¿ya? Y acá tenemos el PMI bajando. Error, ¿no? Craso error, muy mal timing o lectura macroeconómica de la situación. Ahora han tenido que revertirlo y ya están bajando tasas nuevamente y por eso esperamos, y de hecho lo estamos viendo, que la actividad económica comience a revertir, ¿ya? Mientras que por otro lado, China se ha estado viendo afectada, y Estados Unidos también, del tema comercial. Entonces tienes una tendencia favorable por el lado de la política expansiva de la FED, pero el tema comercial sigue afectando a estas economías, ¿no? A lo que va del año, y esto ya lo hemos visto bastante por lo que voy rápido, los mercados han disfrutado de un rally generalizado. O sea, todas las bolsas mundiales han subido. El índice de la bolsa mundial ha subido casi 20%. Estados Unidos 25%, que lo mencionó Washington. Europa 19%, Latinoamérica rezagada con solo 5% y Perú con solo 2%. O sea, las zonas calientes han sido los mercados desarrollados. Y si pasamos a la renta fija, al bajar las tasas, como bien mencionó Roberto, bajan las tasas, suben los precios de los bonos. Y además de esa subida de los precios, los bonos además tienen el cupón, entonces tienen rendimiento han disfrutado un rendimiento por ambos lados. Los bonos grado de inversión han subido 8% a lo que va del año. Los high yield, que son un poco más riesgosos, 10%. El Tesoro americano, ya más o menos en el punto a 10 años, también ha subido casi 9%, un bono del Tesoro americano. Está llevado solamente 1,5% o 2% por el cupón, pero 6% de subida de precio a raíz de la bajada de tasa, del aplanamiento de la curva e incluso de la inversión de la curva. Y los bonos corporativos latinoamericanos han subido 14%. Fíjense este diferencial. Bonos grado de inversión 8% y bonos corporativos 14%. Han subido más. ¿Esto qué quiere decir? Que el spread se ha contraído. Entonces vivimos en un mundo en que los precios de las bolsas han subido más allá que sus fundamentos, porque hemos visto en el gráfico inicial, en el PMI, que el 2018 y parte del 2019, las tasas de crecimiento han sido magras, incluso desacelerándose, recién al final se han acelerado, pero en todo este periodo las tasas de crecimiento han ido desacelerándose.
y por lo tanto también las ganancias corporativas. Y sin embargo, tenemos spreads corporativos de deuda apretándose, es decir, las primas de riesgo que te paga un bono corporativo son menores que antes, a pesar de que sus fundamentos no sean mejores, y por el lado de las acciones tenemos una expansión de múltiplos, ¿no? El famoso ratio precio entre utilidad se ha visto expandido porque el precio ha subido mucho más que la utilidad. Entonces tenemos un mercado más caro para las acciones y tenemos un mercado más caro para los bonos. ¿Por qué sucede esto que todo sube? Básicamente por esta fiesta de liquidez que venimos atravesando y que te sostiene todo hacia arriba, ¿ya? Y que lo más probable es que esta fiesta continúe, pero ya hay muchos mercados que están caros. Entonces, a diferencia de lo que señalaría el análisis técnico, que puede, por un tema de mercado, se puede ver una corrección, el análisis fundamental no soportaría esa tesis, porque prevemos que la liquidez va a subir. Por ello es que si se da y se materializa una caída, yo la consideraría, o la consideraríamos, si quieres, como una gran oportunidad de compra. Y en eso, de hecho, coincidimos todos, ¿no? Entonces, como menciono, lo más probable es que la Fed mantenga este sesgo expansivo hasta que las expectativas de inflación se recuperen, ¿no? Ahorita las expectativas de inflación son muy bajas, y mientras se mantengan así, es muy probable que las políticas se mantengan bastante laxas, ¿no? Y por lo tanto se siga soportando el precio de los activos. Este gráfico me pareció bien interesante, es el porcentaje de países emergentes que recortaron tasas en los últimos meses. Entonces, esta historia de liquidez no solo es exclusiva de Europa, de Japón o de Estados Unidos, sino que los países emergentes, como nuestros vecinos, han venido también aplicando políticas monetarias expansivas. Entonces, el mundo está lleno de liquidez. Como está lleno de liquidez y las tasas son tan bajas, la gente busca retorno por donde sea, entonces sigue metiendo la plata a la bolsa, sigue metiendo la plata a los bonos, y se generan estos rallies y este encarecimiento de estos activos. Como bien mencionó Roberto, el dinero no está yendo a los sectores reales, y después les voy a mostrar una gráfica muy interesante al respecto. Vimos en el mapa de calentamiento de estos PMIs que China comenzaba a recuperarse en los últimos meses, y efectivamente lo podemos reconfirmar en esta gráfica. Esta gráfica te muestra la producción de electricidad del sector manufacturero industrial chino, ¿ya? Y suele ser un indicador líder de crecimiento. Y vemos que comienza a expandirse en los últimos meses, ¿ya? Y a la derecha vemos el déficit público, ¿no? El déficit del gobierno chino, del gasto público. Y vemos que el déficit, o mejor dicho, el balance en las cuentas fiscales se hace más deficitario. Quiere decir que existe una política fiscal expansiva, además de la monetaria en China, lo cual eso nos podría hacer llevar a pensar que la expansión en China va a continuar, ¿no? De esto ya hablamos mucho, ¿no? Acá Powell está como diciendo, piensa P. Barón, piensa qué hacemos con el mercado. Básicamente, él ha mencionado que la política monetaria está donde tiene que estar, ¿no? Is in a good place, y que se va a mantener de esa manera. O sea, vamos a mantener las tasas bajas por más tiempo, porque si se dan cuenta aquí lo que estoy mostrando es la expectativa de inflación que subyace al comparar los TIPS, que son instrumentos que te protegen de la inflación, versus los instrumentos que te ofrecen una tasa fija. El diferencial es la inflación esperada. Y vemos que la inflación esperada sigue baja y todavía no tiene una tendencia a subir, aunque esto puede revertirse en el mediano plazo, como lo vamos a ver, ¿no? Tenemos asimismo el empinamiento de la curva de rendimiento, ¿ya? Acá estoy comparando, en la gráfica de arriba, estoy comparando el diferencial entre la tasa del bono del Tesoro a 10 años y del bono a 2 años, ¿no? Evidentemente, como suele suceder, como los bonos de más largo plazo tienen un mayor riesgo de duration o de volatilidad, suelen premiarte con una mayor tasa. Por ello, las curvas de rendimiento suelen tener una pendiente positiva. Los bonos más largos te pagan más tasas que los bonos cortos, ¿no? Sabemos que la tasa Fed está entre 1,50 y 1,75, ¿no?
Y por lo tanto las tasas de corto plazo están ancladas en esos números. Pero las tasas de largo, las tasas de 10 años, también han venido cayendo. Y de hecho hoy por hoy están la tasa de 10 años está en 1,80, muy parecidas a las tasas de corto. O sea, la curva se ha aplanado completamente, la pendiente ha venido bajando. De hecho, en algún momento llegó a estar negativa y ahora está ligeramente positiva. Los factores que influencian este empinamiento de la curva suelen ser las expectativas de inflación, la política de la Fed, el crecimiento, la tasa natural del empleo versus la tasa actual del empleo, y todo esto apuntaría a que la curva comience a empinarse un poquito, ¿ya? Y acá quiero cruzarlo con el tema de las expectativas inflacionarias que todavía no se dan. Pero ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? Como bien lo mencionó Washington, en este momento estamos en un nivel de desempleo, ¿ya?, por debajo de la tasa natural de desempleo. Es decir, el mercado laboral americano está sumamente caliente, ¿ya? Esto va a presionar los salarios al alza, ¿ya? ¿Y esto cómo se va a transferir? Bueno, o las empresas van a tener menos márgenes o van a tener que subir precios. Generalmente va a pasar un poco de las dos cosas. Lo segundo va a ser que comience a haber inflación, y cuando comience a haber inflación vamos a ver que la curva se va a empinar un poco. Igual no se va a empinar muchísimo, posiblemente regrese a un diferencial menor de 50 básicos entre las tasas de corto y las tasas de 10 años, y no va a generar tampoco una gran corrección en el mercado. Pero sí vemos que esta situación es poco sostenible y que va a haber un empinamiento más saludable de la curva de rendimiento. Ahora pasamos al mercado de renta variable. El gráfico de arriba nos muestra el PER, el precio de la acción entre la utilidad de la acción. ¿Cuánto vale la compañía en bolsa versus cuánta plata gana al año en bolsa? ¿Ya? La bolsa americana más o menos suele negociar a lo largo de su historia en 15 veces PER, ¿ya? Hoy día está en 18. El gráfico de arriba muestra la evolución del PER del mundo, la línea verde, del PER de Estados Unidos, la línea con puntitos, ¿ya?, y del PER del mundo menos Estados Unidos, que vendría a ser la línea azul, que lamentablemente no pueden ver mucho, ¿ya? Vemos que a pesar de este rally, ¿ya?, el mercado americano en relación a los niveles históricos no está tan caro. O sea, si bien los PER se han elevado, en relación a su historia tampoco estarían tan caras. Sí, no están baratos, ¿no? Sobre todo en los últimos 2 o 3 años han subido mucho y no están baratos, pero en relación a su historia no están tan caros, claro. Esto no es tan relevante porque esto fue en el boom, donde las TEC se negociaban pues a 50, 100 veces PER y te inflan mucho esa estadística. Pero digamos, en escenarios más normales, queda claro que la bolsa no está tan cara, pero definitivamente no está barata, ¿ya? Ahora, si corregimos esos precios por la coyuntura de liquidez, ¿ya?, y construimos este indicador que se conoce como la prima de riesgo de los equities, que es cuánto te paga, cuál es el rendimiento esperado del mercado accionario por encima del rendimiento que te da el mercado de deuda. Y simplemente calculamos el earnings yield, que es el inverso del PER. En lugar de tener precio entre utilidad, tenemos utilidad entre precio. Es algo así como el ROE, el rendimiento patrimonial, solo que en lugar de dividirlo entre el patrimonio contable, lo dividimos entre el patrimonio a valor de mercado. Entonces es el rendimiento patrimonial de la acción, si quieres, ¿ya? Y le restas la tasa del bono del Tesoro a 10 años. Es decir, cuánto por encima del mercado de renta fija me está pagando el mercado de renta variable, ¿ya? Y vemos que esa prima es 5.5% hoy en día en el mercado de Estados Unidos, que es este de acá, ¿ya? Tampoco está tan baja, o sea, es una buena prima, 5.5%. Entonces, no lo vemos tan caro al mercado, pero lo que sí nos parece muy interesante es que el mercado mundial de acciones fuera de Estados Unidos ofrece una prima bastante superior, cercana al 7%. Entonces, el mercado americano, para concluir, no está tan caro en relación a su historia, deflactándolo por este estadio de abundante liquidez, pero sí está caro en relación a sus pares, a otros mercados, ¿ya? Entonces, esta es una idea que quiero que se lleven, ¿ya? Y acá no hacemos más que confirmarlo.
En estos gráficos lo que se toma son situaciones en las cuales el crecimiento mundial era muy similar al actual, ¿ya? El mid-cycle, ¿ya? Este PMI cercano a los 50. Entonces son situaciones comparables. El promedio del PER en situaciones en que el crecimiento mundial está como ahora alrededor del 2%, ha sido 14.8. Y hoy la bolsa americana está en 17.5. Cara. Los spreads, ¿ya? Usualmente el premio que te paga un bono high yield, un bono triple B, que no es un bono investment grade, sino que es un poco más riesgoso. El spread que te paga ese bono, la prima que te paga ese bono versus un bono investment grade, el promedio era 187 en estas condiciones económicas y hoy 135, ¿no? Inflado, el precio inflado, por eso baja las tasas y se comprime el spread. Compresión de spreads y expansión de múltiplos. Compresión de spreads y expansión de múltiplos. Eso es lo que está sucediendo por la abundante liquidez. ¿Ya? Después tenemos este gráfico, me encanta. Ahora vamos a comparar si se justifica esta expansión de múltiplos más allá de la abundante liquidez. Y tenemos que, usualmente, cuando en este contexto de crecimiento global, cuando los múltiplos PER eran de 14.8, el crecimiento de las utilidades de las compañías, de los earnings, era alrededor de 10%, mientras que hoy es de 3%. Entonces, ¿qué está pasando? Las empresas, la bolsa americana está más cara que su promedio histórico, ¿ya? Y eso se puede justificar por dos razones, o por menor riesgo o por mayor crecimiento esperado, ¿ya? Menor riesgo no lo hay, y vamos a ver más adelante porque hay todavía muchas incertidumbres, ¿ya? Y tampoco hay un mayor crecimiento de los corporate profits o de las ganancias de las utilidades. Las utilidades solamente están creciendo a un ritmo de 3% al año, ¿ya? No justifica una expansión de múltiplos como la que hemos visto. Entonces, contra sus fundamentos, vemos que el mercado americano sí estaría caro, no solamente contra los pares, contra otros mercados, sino contra sus fundamentos. Y ahí estamos coincidiendo de manera interesante con el análisis técnico. Vamos a pasar esto rápidamente. Existe un sistema también de gestión de inversiones que combina un poco de una manera muy disciplinada y muy estructurada herramientas de análisis fundamental y análisis técnico, ¿ya? En este espectro vemos el siguiente análisis. En el eje de las verticales, ¿no?, vemos las valorizaciones en relación a su historia, en percentiles. Las que estén cercanos al 100% es que están en un momento muy alto de su historia, y las que están por debajo es que están en un momento bien barato de su historia. Y en el eje de las horizontales vemos el momentum de crecimiento, ¿ya? El impulso de crecimiento. Si una empresa tiene un buen momentum, pero un valor bajo, esa es una interesante oportunidad de compra, porque los fundamentos están mejorando y sin embargo el precio todavía no los captura, ¿ya? ¿Qué eje vamos a preferir en tal sentido? Este eje de acá. Queremos empresas que tengan momentum positivo en cuanto a sus fundamentos, pero que todavía la valorización no estén pues en los percentiles más altos, sino que se mantengan olvidadas, ¿ya? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos algunas acciones value de Europa y las acciones de los mercados emergentes, que también coincidimos con lo que han manifestado. Mientras que, por el contrario, acciones que no tienen momentum de crecimiento en cuanto a sus utilidades y, sin embargo, están en el pico histórico de valorizaciones, tenemos a la bolsa gringa, a los bonos gringos, sea investment grade o high yield, ¿no?, y a los bonos europeos que ofrecen tasas negativas, como bien mencionó Roberto. Entonces estamos confirmando con varias herramientas las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué queda claro? Underweight, bolsa americana, clarísimo, ¿ya?, si es que tienes una apuesta relativa, pero si tienes una apuesta absoluta puedes shortear bolsa americana.
Ojo, las apuestas absolutas con responsabilidad y simplemente dándole un pequeño sesgo a un portafolio ya diversificado estructural, ¿no? Ojo con eso. Pero si tú insistes que quieres seguir invirtiendo en Estados Unidos, bueno, ya pues, si vas a invertir en Estados Unidos, lo único que te podría recomendar es el XLF, ¿ya? Que son las acciones de los bancos. ¿Por qué? Porque si el escenario base que estamos contemplando, un empinamiento de la curva de rendimiento se da, los bancos nuevamente pueden prender la maquinita de generación de negocios y disfrutar de este spread entre las tasas de corto y las tasas de largo. Se fondean a corto plazo pagándole nada a sus ahorristas y colocan a largo cobrándole un poco más a sus prestatarios, ¿no? Y ahí se forma el negocio bancario. Para terminar, ¿ya? En este escenario de abundante liquidez y de ligera mejora del crecimiento que le daría todavía soporte a los mercados y que si en caso caen sería una oportunidad de compra, tenemos 3 factores de riesgo a tener en cuenta. Ya el primero que todos los conocemos es el periodo electoral en Estados Unidos y cómo se desencadena el tema comercial con China. El segundo es un tema muy interesante, la trampa de liquidez que están viviendo algunas economías europeas. Han bajado tanto las tasas de interés que están negativas que ya ya perdieron la herramienta de política monetaria como mecanismo de expansión. Ya no tiene para dónde más bajarla. Incluso ya está teniendo un efecto contraproducente. La bajan tanto que como la gente ve sus ahorros mermados porque el interés es negativo, comienzan a ahorrar más. Entonces, en lugar de consumir o de invertir, como te dice la teoría, comienzan a ahorrar más, desacelerando más aún la economía. Entonces, ojo con eso. Y finalmente, algo que les adelanté es la comprensión de márgenes. Como el mercado laboral está muy caliente, por un lado, y por otro lado, el apalancamiento de las empresas está tan alto, estoy hablando de Estados Unidos, una pequeña subida de tasas o una subida en los salarios va a hacer que los márgenes se compriman. Y como tienen tanto apalancamiento, muchas empresas, al ver una compresión de márgenes, podrían entrar en una situación crediticia arriesgada, en una situación de insolvencia, y eso sí podría desencadenar un riesgo sistémico mayor. No es el escenario base, pero ahí les dejo ese riesgo. Entonces, para concluir, el entorno de tasas bajas continúa soportando la economía global. La Fed se mantendría en hold, permitiendo que surjan leves presiones inflacionarias desde el mercado laboral. China vería una recuperación modesta en su ritmo de crecimiento gracias a sus políticas económicas, tanto fiscales como monetarias. De hecho, ha bajado los encajes en cuanto a política monetaria y el crédito está comenzando a expandirse, ¿ya? Y a medida que se disipen estas incertidumbres comerciales, esto elevaría la confianza empresarial e impulsaría la recuperación de inventarios en China que se han contraído mucho. Los mercados han venido disfrutando de una tendencia alcista muy estable gracias a considerables entradas de flujos ante la abundante liquidez global, ¿no? Y las perspectivas optimistas en torno a distintos factores. El tema comercial, las ganancias recientes del último trimestre y el tema de la Fed. Sin embargo, en algunos casos, sus valorizaciones ya incorporarían todas estas buenas noticias, mientras que en otros todavía hay espacio, ¿no? Es lo que les hablaba del valor relativo. Existen oportunidades para posicionarse mejor en esta situación, tales como las acciones de mercados emergentes y quizás del sector financiero. Cualquier corrección debería ser considerada como una buena oportunidad de compra. Y finalmente, no olvidar estos 3 factores de riesgo: elecciones de Estados Unidos, el impacto de la política monetaria expansiva en los países desarrollados como Europa y Japón será bastante menor y limitado, o sea, ya perdieron básicamente esta herramienta. Entonces, si hay algún problema más adelante que no prevemos, no van a tener cómo salir de este tan rápido. Y la compresión de márgenes por subida de salarios en Estados Unidos, ¿no? Ese es el view fundamental. Hasta ahí mi presentación, y quiero aprovechar 5 minutos para darles una noticia que ya Washington adelantó. Washington, quien les habla, y el equipo de Coril, que es una empresa financiera con más de 28 años de trayectoria en el mercado,
que tiene pues servicios de brokeraje, de gestión de fondos, titulizadoras, fideicomisos, nos va a dar este respaldo institucional que necesitamos para lanzar todas estas estrategias que venimos comentando en un producto, en un fondo mutuo. Un fondo mutuo que les va a dar una serie de ventajas. Primero, la profesionalidad en la gestión, aprovechar todas estas oportunidades, pero dentro de un marco de disciplina y un proceso de riesgos muy riguroso para limitar las caídas. Y una tercera ventaja es que al estar todas estas estrategias incorporadas dentro del vehículo del fondo mutuo, le permite al partícipe tener ventajas tributarias. Hoy por hoy, si quieren invertir en la bolsa americana o en estos ETFs o en los commodities a través de la bolsa de Nueva York, cuando ganen plata, cuando se metan esos rallies de 118%, van a tener que pagar 30% ¿ya? A la SUNAT. Si estas estrategias las metemos dentro del vehículo de fondo mutuo, ¿ya? Solamente pagarían 5% de la ganancia cuando rescaten su participación, sus valores cuotas en el fondo mutuo. Esto es porque los fondos mutuos tienen esta ventaja de no ser un vehículo transparente, sino tener este blindaje tributario por una norma ad hoc. Entonces, a través de este vehículo les vamos a permitir capitalizar, monetizar esta estrategia de una forma más rentable por la eficiencia tributaria y una forma bastante simple para ustedes. Y como es finalmente una estrategia fundamentalmente técnica, no van a tener pues, que estar monitoreando los mercados a cada rato. Se pueden dedicar a sus negocios, a lo que mejor saben hacer, y le dejan al equipo de expertos gestionar estas estrategias dentro de este fondo. Eso es todo. Muchas gracias. Nuestro sincero reconocimiento a nuestro expositor catedrático Gonzalo Presa. Asimismo, queremos nosotros darles a conocer, la gran mayoría ya supo cuando terminamos el coffee break, que nuestros expositores van a estar 2 días más aquí en el Hotel Marriott. Las personas que deseen realmente tener alguna consultoría, de repente conversar con ellos, tienen algo que ampliar, aparte de la exposición del día de hoy, pueden ustedes agendar con nuestras anfitrionas o también con el personal de Washington Capital. Por otro lado, queremos nosotros agradecer de manera muy especial también la presencia del señor Luis Moscoso, quien es nuestro próximo expositor. Él tratará el tema economía peruana y el impacto de la incertidumbre política. Va a cerrar con broche de oro esta 5ª edición, que esperamos el próximo año tengamos la 6ª edición y volvamos nuevamente a estar con ustedes, pues, en esta importantísima gestión que realmente hacemos cada año. Con ustedes, para tributarle un fuerte aplauso al expositor Luis Moscoso. Luchito. ¡Ah, madre! ¿Qué pasó acá? Lucho. Ya está. Tú eres mismo, Luchito. Buenas noches. Bueno, primero felicitar a las presentaciones de mis colegas, que bueno, ya han hecho bastante fundamento, hasta los técnicos lo han hecho. Y como dice el nombre del título de este evento, les vengo a presentar grandes oportunidades de inversión. Primero, Perú. Perú, como mis colegas han mencionado, es una economía que tiene mucha fortaleza. Es uno de los países que tiene menor inflación gracias a la política monetaria del Banco Central de Reserva, que desde 2002 aplica un esquema de inflation targeting que lo compromete a mantener la inflación entre el 1 y el 3%, y como vemos ahí, es uno de los que tiene la inflación más baja de la región, en promedio desde el 2000 hasta el 2018.
Otra fortaleza de la economía peruana es que tenemos los niveles más bajos de deuda de la región. Gracias al rally de los metales logramos bajar nuestro riesgo país y el Ministerio de Economía logró reperfilar la deuda exitosamente. Tenemos reservas internacionales negativas para afrontar cualquier crisis futura y nuestro riesgo país se encuentra entre los más bajos de la región, incluso hoy en día por debajo de Chile por los problemas que vamos a presentar más adelante. Nuestro tipo de cambio es uno de los que tiene menos volatilidad debido a que el Banco Central de Reserva tiene una política de flotación sucia, que en cristiano significa que interviene para evitar fuerte volatilidad y permitir a los exportadores e importadores anticiparse a los cambios del mercado y, como vimos anteriormente, un riesgo país bajo. ¿Por qué es importante colocar a quién exportamos? Porque saber a quién exportamos nos va a dar una idea de qué factores externos son los que más nos afectan. En este caso es Asia, al que le exportamos 46%, luego Estados Unidos 18%, y Latinoamérica un 14%, y un poco por eso lo que pasa en la región no nos afecta tanto, ¿no? Porque dependemos más de otros bloques. Para el 2020, el Perú es uno de los países que tiene mejores proyecciones de crecimiento. Como ya mencionamos, la fortaleza de la deuda de las reservas internacionales, el tema de que muy rápidamente vamos a tener un nuevo Congreso en enero, definitivamente mantener las reglas de juego listas de nuevo va a atraer nuevamente las inversiones. Las proyecciones que satisfactoriamente han hecho Wash y Roberto acerca del cobre van a potenciar las mineras peruanas, además de ya existir como entre 40 y 50 proyectos ya listos para ejecutarse de minería, y la turbulencia de los países vecinos van a traer los capitales a nuestro país por ser uno de los países que ha mantenido regularidad en todos los años. Esta es la relación de la bolsa peruana con el precio del cobre. Como ustedes pueden ver, es muy parecida. Entonces, si el cobre va a subir, eso significaría que la bolsa peruana también lo va a hacer. Ese ha sido el comportamiento de la bolsa peruana en el 2019. Definitivamente nos afectó la guerra comercial, el rally del oro positivamente, la desaceleración de China negativamente, la política monetaria de la FED positivamente y la disolución del Congreso negativamente. Una primera recomendación es la empresa de retail, InRetail, que es una de las empresas que ha estimado mayores inversiones para el próximo año, en los cuales esperamos de que tenga un crecimiento de corto plazo, ¿no?, para el 2020. Y otra empresa peruana sería Ferreiros, debido a que es una empresa que presta servicios al sector minero, y dado de que el sector minero es uno de los que va a crecer más, indirectamente se va a ver favorecido, ¿no? Como podemos ver ahí, tiene una tendencia positiva. Luego tenemos el cobre, que por las razones que ya mencionó Wash, brevemente las resumo: la gran demanda de autos eléctricos ante la mayor concientización ambiental del mundo. Va a haber una tendencia favorable a utilizar más autos eléctricos muy fuerte, y también existe una proyección de déficit de producción de cobre por la baja inversión que se ha hecho en los últimos años en los principales países. Se espera una desaceleración de esto y va a generar un déficit que va a generar buenos precios de los metales, y para ello, además de la empresa Volcan que comentó Wash, tenemos 4 más: BHP Group, Freeport-McMoRan, Rio Tinto y Southern Copper, ¿no?, que mi favorita sería la última peruana, Southern Copper. Esto lo vamos a pasar un poco rápido. Luego tenemos qué está pasando en el mundo, muy brevemente, porque ya los han comentado muy bien mis colegas. ¿Qué economías van a crecer más en América Latina? Pues Panamá, Bolivia, Colombia, Perú se proyectan como las líderes de la región. Tenemos una situación en Bolivia en la que el presidente renunció y tiene una presidenta nueva que genera la misma situación cuando tuvimos por un día 2 presidentes.
La situación de Argentina, que la izquierda retoma el poder y a la bolsa no le gusta mucho la izquierda, le gusta más la derecha. Ya lo ha demostrado la bolsa cuando ganó Bolsonaro en Brasil, el Bovespa subió 5% en un solo día. En Francia, cuando ganó Macron a Le Pen, la bolsa subió 3-5%. Siempre cuando gana alguien de derecha, el mercado sube, y cuando gana alguien de izquierda, el mercado se ahuyenta, ¿no? Cuando Ollanta ganó, la bolsa la tuvieron que cerrar para que no caiga tanto. Esto sucedió en Argentina, la bolsa se hundió 30% y el peso más de un 15% tras la derrota de Macri en las urnas, ¿no? Como que dicen, pueden ir a comprar Argentina, que está muy barato. ¿Qué le pasa a Chile? El problema de Chile no solamente es que hayan elevado el costo del transporte, sino que es la punta del iceberg, como pueden ver en la gráfica, de muchos más problemas. Su servicio de educación ha empeorado, cuando antes era considerado uno de los mejores de Latinoamérica. El sistema de salud ha bajado, el sistema de pensiones es altamente criticado en Chile, salarios bajos, etcétera. Como pueden ver, hay un montón de problemas que han ido acumulando, que un poco resolver todos esos problemas va a demorar mucho, y como dice Roberto, eso se va a reflejar en una bolsa bajista para el siguiente año. La situación de Europa es de recortes de expectativas de crecimiento debido a que el Brexit todavía no se resuelve y a que la guerra comercial ha golpeado mucho el tema de manufactura por los aranceles directamente, y Alemania, que es el motor de la Unión Europea, es un país netamente exportador, y esto se ve reflejado en el riesgo de recesión que tiene ahorita Alemania, muy latente, y que el Brexit podría ser a fin de año la estocada que podría hacer que toda Europa se desplome, ¿no? Como vemos ahí, la situación de Alemania es un poco la más crítica en Europa, junto a Inglaterra e Italia. Consecuencias de un Brexit duro, es decir, que Inglaterra salga sin acuerdo, sería que se verían favorecidos China y Estados Unidos, pero lo más perjudicado sería Inglaterra, la Unión Europea en general y Alemania. Como mencionó Gonzalo, vivimos una fiesta en la cual todos los bancos centrales están bajando tasas de interés con el objetivo de reactivar la economía. Y bueno, ¿no? Esa es una caricatura, ¿no? ¿Quién encuentra el mercado bajista? ¿No? Que lo paran anunciando muchas veces. Pero hay señales fuertes de que está próximo, ¿no? Primero, como mencionó Wash, el nivel de endeudamiento, como pueden ver, en comparación al crecimiento del PBI, cada vez se ha ido alejando cada vez más. Los niveles de confianza están llegando a los puntos mínimos, que son los puntos donde suele haber crisis, y el TVIX, que es el activo favorito de Wash, está llegando a puntos mínimos donde tiende a tener un gran crecimiento, lo cual debería deberse a una gran caída del mercado americano. Como vemos ahí, después de cada 7 años de bonanza hay una crisis, y ya han pasado 10, 11 años, si seguimos los ciclos del análisis técnico, ya toca una crisis en Estados Unidos. El impeachment de Trump, cuando Nixon se le hizo la vacancia, el mercado se cayó 11% en los primeros 3 meses y en el año siguiente 30%. Cuando a Clinton le hicieron la vacancia, el mercado no se logró caer, pero sí se desaceleró porque estaba apoyado por el crecimiento del sector del .com de los años 90. Y hoy en día, si logran vacar a Trump, también debería generar una caída importante en el mercado, porque todas las esperanzas del bull market que ha tenido el mercado americano, a pesar de las alzas de tasas que ha hecho la Fed 8 veces en 2 años, han sido básicamente por Trump. Reflejando un poco lo que dijo Wash, el impacto que tiene Trump en el 2008, qué porcentaje ha afectado a la bolsa cada vez que ha lanzado un tweet, son movimientos importantes, más de un 1%. Por lo tanto, siempre los que están invirtiendo en bolsa es recomendable que sigan la cuenta de Donald Trump. La guerra comercial va a seguir siendo tema para el próximo año. Como vemos ahí, cuando ha habido guerra comercial, el mercado ha caído 25%, 15% respectivamente.
Y aquí viene la parte de las grandes oportunidades que todos están esperando. Como ustedes pueden ver, Disney logró crecer 8.023% desde el 2002. Si lo anualizan, sigue siendo una tasa muy atractiva. Y Netflix definitivamente con 16.000% desde el 2004, definitivamente es mejor que invertir en cualquier banco. Entonces, primero, la industria del cannabis. El año pasado nosotros lo recomendamos con mucho éxito, con Tilray que subió 80% y otras empresas que siguieron la misma tendencia. Hoy en día las empresas de cannabis han estado golpeadas principalmente por el efecto de los vaporizadores, que se demostró que puede ser mortal fumar mucho con los cigarros electrónicos, y también porque las empresas en sus reportes trimestrales no han sido positivos y porque la legislación está siendo un poco lenta en Estados Unidos en relación a la aprobación del cannabis en Nueva York y en Nueva Jersey. Sin embargo, hay perspectivas positivas para el cannabis otra vez, la volvemos a recomendar. Se ha aprobado en Canadá el uso de cannabis para productos comestibles. Si bien es cierto, esto fue hace 2 meses, pero ustedes saben que así como en Perú salió la ley del cannabis, hasta que se ejecute pasa 1 año, en Canadá pues se espera que en 2 meses, en diciembre, se empiecen a sentir los efectos de la aprobación de esta ley. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos podrían ser algo favorable, dado de la baja aceptación que tiene Trump, como mencionó Roberto, podría favorecer a que aprueben la ley SAFE, que es la ley que permite a los bancos financiar a las industrias de cannabis y darle un gran impulso. A veces nosotros buscamos las penny stocks, las pequeñas, para que tengan un gran rendimiento. Si buscan esas serían las recomendables, pero si quieren, como uno dice, invertir en las viejas confiables, pues hay que ir a Tilray, a CB Science, a Hexo, que tienen un potencial de 50, 60, 70% de rendimiento otra vez. Y Cronos, y Constellation Brands. Luego seguimos con Estados Unidos. Estados Unidos para no dejar de romper récords. Las proyecciones para el 2020 es que el sector que más debe crecer en utilidad por acción serían los de energía, industrial, materiales, consumo de servicios y consumo discrecional. Dentro de ellos se recomienda Charter Communication, Netflix, Facebook, Amazon, Nike, Low Company. Dentro del consumo, Tyson Foods, Constellation Brands otra vez, doble recomendación, Estée Lauder. En energía, Valero Energy, Marathon Petroleum y ExxonMobil. ¿No? Luego tenemos la tecnología 5G, que básicamente es el mejoramiento de la velocidad de los celulares y algunos servicios adicionales. En ese sentido, se dice que el mercado de 5G crecerá casi 19.000 millones para el 2022 frente a los 593 millones del año pasado. Ese es un súper crecimiento. Si lo anualizan, es un crecimiento muy, muy fuerte. ¿No? Pueden ver que la velocidad aumenta a gigas por minuto. Y obviamente aquí las recomendables de inversiones de largo plazo, no de especulativas, serían Verizon, AT&T y Apple. Pero obviamente en toda industria no solamente se favorece el sector que está desarrollándose, sino los proveedores que favorecen esta industria. En este caso los semiconductores también, y en ese sentido que incluso a veces crecen más que las empresas que producen el bien. Tenemos a Xilinx, Analog Device y Marvell Technology Group. Y los proveedores de chip también van a tener un fuerte crecimiento, Broadcom, Intel, Qualcomm, SWKX y QRBO son las que recomendamos. En criptomonedas, el fundamento, así como el aspecto técnico que mencionó Roberto, favorecen el crecimiento de las criptomonedas, principalmente porque las criptomonedas son un algoritmo que están programadas para tener un cierto comportamiento, y para el 2020 está programado una destrucción de una cierta cantidad de bitcoins que van a reducir la oferta de bitcoins. Y como ustedes saben, economía básica, cuando la oferta disminuye, el precio aumenta, y eso justifica un poco
la proyección que hace Roberto de que puede subir muy fuerte el Bitcoin para el 2020, además de que existe mucha confianza entre los ejecutivos. Han habido encuestas de sentimiento que dicen lo mismo. Entonces tenemos que esas son las favoritas criptomonedas para el 2020: NIO, Litecoin, Bitcoin, Ripple, Zcash, Monero, ¿no? Ethereum es una criptomoneda que tiene un poco más de fundamento incluso que el Bitcoin, porque es una empresa de procesamiento de dinero y tiene la ventaja con el Bitcoin de que el Bitcoin es un poco caro, ¿no? Para que tú compres un Bitcoin necesitas $7,000, ¿no? Pero tú puedes comprar Ethereum si tienes 270, tampoco arriesgas mucho, pero tienes más potencial de ganancia, porque usualmente las criptomonedas más pequeñas que el Bitcoin han demostrado en periodos pasados que crecen más que el mismo Bitcoin. Esa es la historia de Bitcoin. Litecoin también, Ripple, NIO. Luego tenemos la industria de inteligencia artificial, que se espera que tenga un crecimiento anual compuesto de 36.2%, lo cual es una tasa muy atractiva. Y las empresas que están recomendadas para este sector serían NVIDIA, Microsoft, Facebook, Google, Amazon. Baidu es una de mis favoritas porque tiene un mercado muy grande, que es todo el mercado chino, es el Google de China. Intel Corp otra vez. Y por último, los autos eléctricos, que es justamente la razón por la cual el cobre va a subir. BMW, Tesla, General Motors. Y como mencionamos previamente, para el caso de... ya no me acuerdo. El caso de que los proveedores son importantes, tenemos que las baterías de Panasonic tienen un potencial muy fuerte dentro de esto para crecer más incluso que los autos eléctricos. Incluso, esto es muy importante, el litio tiene mucho potencial para crecer. Tenemos a las dos mineras más importantes, Albemarle y SQM. Entonces, en realidad en la bolsa existen muchos sectores en los cuales nosotros podemos invertir. Si bien es cierto, usualmente en los diarios se mencionan siempre los más conocidos como el oro, la bolsa de Estados Unidos, siempre hay activos detrás que si uno investiga más, uno se está perdiendo oportunidades muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el año pasado el palladium vale más que el oro y casi nadie lo conoce, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Al finalizar nuestra conferencia el día de hoy, queremos agradecer de manera preferente la presencia y participación de cada uno de ustedes y también tributar un fuerte aplauso a nuestros distinguidos ponentes, al señor Roberto Robarte, al señor Washington López, al señor Luis Moscoso y al señor Gonzalo Presa. Aplausos para ellos. Asimismo, queremos nosotros también agradecer en esta ocasión de manera muy especial a nuestros patrocinadores, quienes han hecho posible la realización de nuestra conferencia Grandes Oportunidades de Inversión, al Diario Gestión, al Grupo Coril, a Ruarte Reports, Economática y Millonarium. A nombre de Washington Capital, les queremos desear felices fiestas navideñas, un venturoso y próspero año económico 2020. Hasta la 6ª edición. Buenas noches. Recuerden que los que desean contactar una cita pueden acercarse al personal de Washington Capital y solicitar una entrevista porque nuestros expositores van a permanecer aquí en el Hotel Marriott durante 2 días. Momento oportuno y preciso para que ustedes puedan
agendar una cita con ellos. Y con esto queremos decirle muchas gracias, buenas noches y hasta una próxima oportunidad.